Dopretin, benvenuti a una nueva sesión del taller de Introducción al Desarrollo de Experimentos Online. La jornada de hoy vamos a hacer el repaso. Proyectos, no sé, somos poquitos. Voy a recordar por mantener la costumbre, pero en realidad somos tan poquitos. Y después vamos a hablar de backend. Ahí está entrando más gente. Ahí entró Gabriela. Ajá. Más gente. Bueno, que se vayan sumando ahí. Que se vayan acomodando ahí en el fondo, sigan bichando. A ver, ¿en qué andamos? Entonces, vamos a hablar hoy de backend, que es el otro tema que nos queda como para completar el panorama general de lo que está pasando. Hacemos un repaso rápido de las primeras cosas y las últimas que mencionamos las vamos a ver un poquito más. Hablamos de tecnologías base de Internet, de TCP/IP, de los dominios, de HTTP, de la arquitectura cliente-servidor, que hoy vamos a hablar un poco más porque vamos a trabajar del lado del servidor, vamos a refrescar algunas cosas y vamos a profundizar algunos conceptos. Hablamos de páginas web, HTML, CSS y JavaScript. La pasada fue la tercera de JavaScript y con eso completamos un bloque de conceptos básicos de JavaScript. Con eso tenemos un panorama de qué es lo que se trata y más o menos tenemos ahora un panorama de cómo se arma una página web funcional, que todavía hay cosas que nos faltan, pero bueno, ya tenemos como lo básico para que vayan dando. Vimos la estructura de una página HTML, que siempre tiene un HTML, un head y un body adentro, y también mencionamos que en general tienen estilos, entonces ya le agregamos un hoja de estilo, y también le agregamos un script para poder poner JavaScript, que se lo ponemos al final para que no bloquee la cara de la página. Mencionamos el DOM, que a partir de ese HTML el navegador construye un árbol, que es una representación interna de ese texto, que esa representación es mejor para el navegador para manipularla que estar manipulando el texto. Entonces esto es una cuestión de eficiencia y después podemos trabajar sobre el DOM. En general hablamos del DOM de este arbolito y medio que nos olvidamos del texto que está en el HTML. También hablamos de CSS, que son las hojas de estilo, dijimos que hay selectores y que le podemos dar estilos poniendo atributos y valores de sus atributos, separándolos por punto y coma. Después mencionamos que hay eventos y que podemos escuchar esos eventos y reaccionar a esos eventos. En este caso, el ejemplo que estoy poniendo es el de presionar una tecla, que lo usé por ahí para poner un ejercicio, que era el de poner un campo donde el participante introduce la respuesta a un desafío y le da enter y ahí tomamos la respuesta y vemos si se acertó o no y con eso hacemos algo. Acá les había dejado los links a la documentación del evento en sí, de los eventos y del código que usamos. Por ejemplo, si apretó la tecla espacio, no vamos a ver un espacio en blanco, lo que vamos a ver es la palabra space, creo que es. Y bueno, con enter lo mismo. Hablamos de las funciones en JavaScript, que son como los bloques básicos de código. A partir de esto podemos construir, digamos, cosas más complejas, y las funciones también pueden aceptar parámetros para hacerlas más dinámicas y que se adapten a lo que queremos en ese momento. También hay otros bloques de código que nos interesan, que son los objetos. Esto lo destaco porque los objetos es como algo fundamental del lenguaje y nos permite encapsular funcionalidad que tenemos por acá en las funciones y además el estado del objeto, digamos. En este caso un experimento, no sé, puede ir por la ronda 4 y bueno, y va llevando un tiempo, vamos en un bloque de ensayos tal y todo así, y entonces esto es como una foto del estado del experimento
y a su vez también sabe cómo saltar el siguiente bloque o el siguiente ensayo, y entonces tenemos como todo junto, todo empaquetado. Esto para nosotros está bueno, es práctico, pero a su vez para compartir código está bueno porque nosotros podemos separar estas cosas que de repente que son genéricas, experimento, participante, lo ponemos afuera, y lo que es específico nuestro, el experimento que estamos haciendo o el registro que estamos haciendo o lo que sea, lo podemos poner en otro archivo por separado, y nos resulta fácil después reusar ese código para otras cosas que vayamos a hacer, o compartirlo con alguien que nos piden, ya, está bueno eso que hiciste, pasámelo, y bueno, entonces la otra persona fácilmente puede adaptarlo a sus necesidades. Y a su vez para atrás, ¿no? Si lo tenemos todo separado, de repente esa persona encontró una mejora o arregló un problema o algo y nos puede volver el código, nosotros lo podemos incorporar relativamente fácil porque hay cosas que están separadas, y lo que es específico nuestro está por un lado, lo que es más general por afuera, y si hay alguna mejora, modificación de lo de afuera, podemos elegir de repente empalmarlo sin tocarlo lo nuestro. Hay veces que se puede, hay veces que no, pero por lo menos tenemos esta chance. Si no, si está todo apelmazado, no vamos a tener que cambiar muchas cosas. Bueno, así como tenemos esos bloques donde tenemos código aislado, separado del resto, tenemos que tener una manera de acceder a ese código, a esos parámetros, esas funciones. Tiene que haber una manera de acceder, si no, quedó ahí encerrado. Entonces, eso lo hacemos a través de los accesores. Acá está la referencia de los accesores de propiedades. A veces que las traducciones en español no suenan muy lindo, pero bueno, a falta de mejor terminología, tenemos una manera de acceder a lo que está ahí adentro. Tenemos dos maneras, que es con la anotación con un puntito o con la anotación de paréntesis rey. Las dos tienen sus pros y sus contras. La del puntito se ve lindo, pero a veces no, con el puntito no solucionamos todo. A veces necesitamos los paréntesis rectos. Por ahora no, y capaz que en el taller no lo necesitamos, pero hay veces donde sí se necesita para los objetos. Además de poder leer las cosas que están ahí adentro, también las podemos modificar. Entonces acá, por ejemplo, cambiamos en qué bloque del experimento estamos, como si fuera que estamos cambiando una variable normal, común y corriente, le ponemos igual y le asignamos un valor. Entonces, si tenemos el bloque, por ejemplo, en este caso tenemos un bloque, un objeto experimento, tenemos las cosas que están ahí adentro. Habíamos mencionado que en las funciones, lo que estaba del lado de la derecha, del dos puntos, son las cosas que están afuera. Entonces ahí podíamos asignar, por ejemplo, si teníamos por ahí un tiempo, de repente lo podíamos usar acá para sumarle un tiempo o para setear un tiempo. Pero el problema es cómo vemos del lado de la derecha, cómo hacemos para acceder a las cosas que están adentro. Por ejemplo, en este caso, queremos definir una función que se llama siguiente bloque que nos salte justamente el siguiente bloque y le sume 1 el bloque, que agarre el bloque y lo incremente en 1. Entonces, si lo que está del lado de la derecha siempre está afuera, no podemos. Entonces, la palabra dis es un puente entre las cosas que están del lado de la derecha, que es afuera, y del lado de la izquierda de los dos puntos, que es el lado de adentro. Y además eso nos permite encapsular todo el comportamiento, el estado, todo lo que tiene ahí el objeto, y no estar manipulando como en la idea anterior, donde le poníamos bloque igual 2, y capaz que cuando cambiamos el valor de uno de estos atributos, de una de estas propiedades, capaz que el estado del experimento debería cambiar. Por ejemplo, si cambiamos, estamos en un bloque y cambiamos de ensayo y había una cantidad máxima de ensayos en ese bloque, la estamos estropeando. O capaz que lo que queremos es que cuando llegue al final se resetee el bloque, se reseteen los ensayos y salte al siguiente bloque. Depende de lo que nosotros querramos hacer. Y eso lo sabe el objeto adentro, el estado
del objeto y él sabe lo que tiene que hacer, cuáles son los máximos, a dónde saltar. Así que nosotros cuando lo tocamos a mano, capaz que no, la estamos cerrando, y entonces idealmente el objeto también sabe cómo modificarse, entonces llamamos a funciones que lo modifiquen. En general es una buena práctica no modificar las cosas a mano y llamar funciones que son internas del objeto y que lo modifiquen. Bueno, y de JavaScript después mencionamos varias cosas la vez pasada que complementan, digamos, los conceptos fundamentales del lenguaje, que son los tipos de datos, que es algo que veníamos ahí pasando por arriba, pero que no habíamos entrado en detalle. Los condicionales, porque vimos que había un if por ahí, que era si acertaba, bueno, pasaba tal cosa, pero es ese if. Hablamos de las listas, que mencionamos un ejemplo, que ahora lo voy a mencionar de vuelta. Y entramos un poco más en los selectores, porque estábamos muy limitados en los selectores. Y también hablamos un poquito en chiquito, para tenerlo ahí en la caja de herramientas, digamos, que son los loops, un tipo de loops, porque hay varios en JavaScript, y nada, mencionamos algunas cosas. Para hablar de los tipos de datos, primero tuvimos que hablar un poquito de qué es un dato, qué es la información, qué es la memoria, y entonces mencionamos los bits, los bytes. Hablamos de algunos tipos de datos de JavaScript, que son los textos, los números y los booleanos, verdadero o falso, y esos son todos dentro de un paquete que se llama primitiva, que hay más, y les dejé ahí el link. Y también tenemos objetos que bueno, que son las cosas que ya mencionamos, y hay otras cosas que por ahora no las vamos a usar y las pueden echar ahí en la documentación. En el condicional hablamos del if, que la forma general es esta, que es if una condición. En este caso, esto es si la condición es true. Si la condición no es true, podemos probar otra cosa, a ver si if tal otra cosa, y si eso es true, ahí lo hace. Y así podemos poner todos los else if que se nos ocurran. Y al final, si podemos poner un else, si nada de lo que me fijé antes pasa, bueno, hace esto otro. Y entonces esta es la forma genérica de hacer if else. Algo que no mencioné, pero que pueden hacer es, estos son instrucciones del lenguaje que pueden usar lo que quieran. Acá podría ir otro if, podrían meter un if adentro del if. A veces que, por ejemplo, ponen un if acá, tal condición, y acá adentro, bueno, si pasa eso, entonces ahora, pasa eso, ok, bueno, ahora, si pasa esto, hace tal cosa, si pasa esto otro, hace tal otro. Así. También lo podrían poner como un if esta condición y tal otra condición. Bueno, ahí empiezan las combinatorias y ahí tienen que ver qué es lo que más les sirve. Lo que en general no se trata de evitar, que no es muy bueno, es como meter como muchos if adentro de if y cosas, porque después es difícil de leer eso. Y entonces hay maneras, algunas veces hay manera de evitarlo, a veces no, pero digamos uno intenta evitar eso. Y ya de paso les cuento que hay una cosa en programación que se llama code smell, que es como algo que no huele bien, es como uno está mirando el código y cuando el código tiene algunas cosas que a uno no le gustan, empieza a decir que esto es un smell. Y una de las cosas esas que son, después puedo fijarme a ver, hay una referencia ahí para que les cuente un poco más. Pero una de las cosas que uno toma así como esto que no huele bien, es cuando empiezan a ver if, anidados, cosas ahí medias extrañas. En general, eso es lo que nos está sugiriendo, es que estamos encarando mal la solución de eso. Es como que tenemos que repensarlo, más que quedarnos en la línea de código y si este if y no sé qué, que capaz que si lo vemos en el micro está bien, pero capaz que hay que tomar un poco de distancia y verlo un poco más de lejos. Y reescribirlo. De eso hablamos un poquito, lo mencionamos, de que es refactorizar el código. Refactorizar es como dejar la misma funcionalidad, que haga todo lo mismo, pero escribirlo un poquito diferente. Eso nosotros lo hicimos porque teníamos, en el ejemplo del 1 más 2 igual, teníamos el 1 más 2 en un lugar, el 3 que era la solución en otro,
el 1 más 2 estaba en HTML, el 3 estaba en JavaScript, y empezamos a moverlo para acá y para allá, hasta que al final nos quedó todo en uno que era desafío. Entonces ahí teníamos pregunta y respuesta. Bueno, y entonces, nada, mencionarles eso, porque esto fácilmente uno puede empezar a meter if, y ya no sabes ni dónde está. Bueno, y hablamos de los operadores, que son cosas muy parecidas a las funciones, que nos devuelven un valor, pero que nos queda más lindo escribirlos así, que poner, por ejemplo, en este caso, comparar, como si fuera una función. Bueno, nos queda más lindo poner el comparador igual, y ya, nos queda más lindo. Pero es una cuestión como de eso, que queda más lindo. Como esto nos devuelve un valor, la comparación nos devuelve un valor, lo podemos poner adentro de una variable. En este caso, la variable se llama acierta, y entonces acierta lo podemos usar como una condición. Y ahí, nada, actuamos de acuerdo a eso. En este caso lo ponía así porque nos puede servir después para registrar eso como un dato del participante. Entonces, puede estar bueno tenerlo como una variable. ¿Lo pueden usar o no? Otra cosa que mencioné es que esto que está acá adentro es un valor. Esto puede ser también un número, un string, lo que sea. Hay reglas de JavaScript, yo les comentaba que el 0 lo considera como falso, una cadena vacía, un string vacío también lo toma como falso, y así. Hay una lista de cosas que si ponen ahí, JavaScript lo toma como falso, y el resto, si no es eso, es verdadero. No entré en esos detalles porque son un poco técnicos y por ahora no lo necesitamos. Bueno, con eso armamos el ejemplo de hacer un desafío. Tomamos el desafío. Acá teníamos lo que les mencionaba, esto en el HTML, esto en el JavaScript, y empezamos a reescribir para hacer varios, porque ahora podemos hacer de a uno. Entonces empezamos a reescribirlo para poder hacer una tarea repetida. Entonces lo que vimos es que nos interesaba tener una lista con todos los desafíos que le vamos a mostrar al participante. Les recuerdo que las listas acá empiezan en 0, y entonces si tiene 3, por ejemplo en este caso, es una lista que tiene 3 ítems. Entonces, van del 0 al 2. Entonces, si bien tiene 3, el máximo es 2. O sea, acuérdense de eso, de que como empieza en 0, el máximo, el 2, que es el máximo, es menos que la longitud de la lista. Si en algún momento tienen que hacer un chequeo, un if, lo que sea, sepan que si es igual, ya me pasé, ya estoy afuera. Y donde quieran acceder acá al 3, les va a dar error porque no hay 3. Entonces, nada, tengan cuidado, que la longitud de la lista es más grande que el número más grande. Bueno, y entonces ahí agarramos el JavaScript y empezamos a reescribirlo, tratando de usar esto de la lista de desafíos. Y les había dejado por ahí esto de mostrar el número de ensayo, que para eso poníamos otro párrafo y empezamos a usar otros accesores que eran que podían ser con ID o podían ser con clase. Entonces, perdón, dije accesores, selectores. A veces disculpen, a veces me confundo, estoy tan acostumbrado al inglés que a veces cuando hago las traducciones me mareo y digo cualquier cosa. Entonces, los dos selectores que más se usan, los dos tipos de selectores que más se usan, son los atributos y las clases. Nosotros en este caso solamente usamos los atributos, los IDs y las clases. Hoy no ando bien. Los IDs y las clases. ¿Tá? Los IDs identifican un solo elemento del HTML, del arbolito que es del DOM, identifican uno solo, y la clase identifica varios. Entonces eso lo podemos usar, por ejemplo, si teníamos, por ejemplo, una tabla que tiene filas pares, impares, le podíamos dar estilo a las pares y otro estilo a las impares, entonces nos quedan, para cuando uno mira una tabla, así que a veces es confuso, entonces le damos un color a uno, otro color a otro, y es más fácil distinguir las filas. Y el ID nosotros lo usamos porque así podíamos poner en ese párrafo el mensaje que queríamos, que era el número de ensayo. Entonces ahí tenemos el ensayo, y acá ponemos
la información esa de en qué ensayo va el participante, para que sepa. Les había dejado por ahí una cuestión de que nosotros empezamos el ensayo, voy una para atrás acá, empieza en 0 porque es el número que me sirve para el array. El array empieza en 0, entonces lo pongo en 0. Pero para el participante empezar en 0 es medio raro, entonces nada, lo dejé por ahí. Y que estaría bueno decirle el ensayo de cuántos van, y que al final, como les decía, voy una para atrás, como van sumando, acá, como van sumando el ensayo, primero están en el 0, pues el 1, y cuando hace el último, 2 acá, y se saltaron para afuera, entonces ahí les va a dar error cuando intenten hacer algo. Entonces, justo antes de que salte para afuera, mostrarle un mensaje de gracias y chao. Y después, si explota no pasa nada, pues ya me pedí. Esos eran los ejercicios que les he dejado. No sé si hay alguna pregunta hasta acá de algo de esto. Sí. Bueno, como les decía, dejé por ahí también, que por ahora no lo usé mucho, el tema de las iteraciones. ¿tá? Y entonces esta forma de iterar que es con for of, los dejé el link por acá al loops iteraciones. Hay otras, en vez de off lista, puede ser in, que in se comporta diferente. También pueden usar, si han visto Python o algún otro lenguaje, pueden usar un clásico, digamos, que es i igual 1, le sumo 1 y después hasta 20, eso también lo pueden usar, que es más clásico. Yo le puse a mí me gusta, por ejemplo, con las listas va muy bien porque es muy fácil de leer lo que está pasando. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una lista de desafíos, entonces estamos hablando del desafío de los desafíos, es muy fácil de leer. Si nosotros hacemos un loop de esos clásicos, digamos, donde ponemos i igual 0, después i más 1, después i menor que la longitud de los desafíos, es un poquito engorroso de leer, en el sentido, y uno cuando lo va a ver no es como muy claro, pero uno lo lee así y es como que casi que leer inglés, desafío, esto se entiende. No sé, capaz que no sé nada de JavaScript, el lenguaje, pero si uno sabe inglés, más o menos está entendiendo lo que está pasando. Entonces, como les decía en otras slides, también está bueno tratar de escribir de forma expresiva, que como que uno lo que quiere hacer esté claro hasta de leerlo ahí en el código. Pero si quieren ponerle con la i, le ponen con la i. Hay veces que les sirve, por ejemplo, saber en qué número van, porque están recorriendo una lista y necesitan también algo de otra lista que está a la misma altura. Por ejemplo, si acá tuvieran una lista de preguntas y una lista de respuestas, en vez de ponerlo todo junto, entonces irían recorriendo pregunta tal y tengo que tomar la respuesta tal, por ejemplo. Pero en este caso no es necesario. Bueno, les había dejado el tema de agregar puntaje a la información del ensayo. Y hoy no pude terminar en general les dejo ahí los ejercicios resueltos. Para hoy no los pude terminar, así que se los dejo para la próxima. Voy a tratar de hacerlo hoy o mañana y va a quedar todo dentro de la misma carpeta donde está todo. Repasé un poco esto, traté de no ir muy rápido, pero nos lleva un rato porque hoy vamos como con otra cosa que está en paralelo, entonces está bueno tener esto fresco, y como vamos a saltar y después esto va a quedar por ahí y lo vamos a tener que usar, está bueno tenerlo ahí a mano. ¿Alguna pregunta hasta acá del repaso? Aprovecho a tomar un vasito de agua. Sigo adelante. Bueno, les recuerdo que el 14 de agosto arrancan los proyectos, quedan 16 días, ya estamos casi en agosto, se termina julio, sigue el frío y se viene. Armen equipo, pongan la ficha, bueno, que se viene ahí la lotería. Bueno, hoy vamos a entrar veníamos hablando de todo el lado de lo que va a ver el participante. Vamos a ver lo que está del lado nuestro, digamos, lo que está del lado del servidor. Entonces vamos a ver qué es una aplicación del lado del servidor, cómo hacer una aplicación del lado del servidor, y vamos a ver cómo registrar datos de los participantes.
nosotros habíamos hecho el ejemplo este de evaluar una tarea matemática, y entonces vamos a ver esto y vamos a llegar como al punto donde, bueno, ahora necesito guardar esto y necesito algo del otro lado, porque si no, no lo puedo guardar. Todavía no llegamos a eso. Entonces, voy a arrancar de acá. Acá no nos importa, en este caso no puse nada de puntaje de eso, porque tampoco quiero agregar más variables para estar guardando. Vamos a tratar de guardar como lo más básico. Entonces arranqué en esta parte del script. Entonces, por acá teníamos lo que hace el script cuando se carga la página. Se carga la página, mostramos el desafío, el botón, y enganchamos y estamos esperando a que el participante toque algo. Y después armamos la estructura que necesitamos para eso, que es cuando aprieta el botón, evaluamos la respuesta, y después le vamos a mostrar el desafío siguiente. Entonces por eso tenemos siguiente ensayo, porque ahí cambia de ensayo y le muestra el desafío. Y después, los datos que tenemos son en qué número de ensayo vamos y los desafíos que tenemos para mostrar. Entonces el tema es en qué momento registramos lo que hizo el participante. Entonces, un lugar que está bueno es como por acá, por acá tenemos siguiente ensayo, entonces va a tener que ser antes o por ahí, va a tener que ser ahí en la vuelta. En este momento ya este participante ya tomó una decisión y si acertó sigue, y si no acertó, en este caso le estamos dando otra chance. Entonces este es como el momento para tomar el registro. Entonces el registro del dato lo voy a poner afuera, como les decía antes, acá está bueno como dejar claro lo que queremos hacer, y como no llenar esto de evaluar respuesta como de un montón de cosas. Nos puede pasar que después de registrar el ensayo, capaz que es mejor meterlo adentro del siguiente ensayo. Capaz que es mejor meterlo en otro lado. Hay que ver. Por ahora, acá parece razonable, y si lo metemos en una función aparte, nos da esa agilidad de movernos y no estar tocando mucho código, y además queda claro lo que está haciendo. En general, también como otra guía, digamos, para las funciones, es que una función hace una cosa y hace una cosa bien, digamos. Eso es una cuestión filosófica, si quieren, pero es un buen patrón de diseño que una función haga solamente una cosa y la haga bien. En este caso, evaluar respuesta, no le queda más remedio que llamar al siguiente ensayo, hacer cosas, pero es como parte de lo mismo. Bueno, evaluar respuesta, bueno, veo los datos, los registro y veo si salto al siguiente. Eso es como parte de tu mismo paquete. Pero no lo lleno como de cosas que enturbien un poco el comportamiento de la función. Es casi, ya les digo, eso es muy personal. Lo que sí está bueno es encerrar un bloque de código que tiene una unidad bastante clara, y después si lo queremos mover, lo movemos. Entonces, el registrar el ensayo lo que va a hacer es, vamos a tomar los datos que querramos registrar del participante. En este caso vamos a poner, no tenemos mucha cosa por ahora, tenemos en qué número de ensayo va, la pregunta, la respuesta y la dificultad del desafío. Ahora, un problema que tenemos ahí es que no estamos identificando el participante. Es una bolsa de datos que después, cuando vamos a procesar los datos, tiene un montón de gente. ¿De quién es eso? Entonces necesitamos identificar el participante de una manera. Entonces, una manera, hay muchas maneras. Una manera es tomar la URL. ¿Se acuerdan de la URL? Es a dónde es que entra el participante. Esto no es tampoco tan loco. Cuando en algunos estudios, en algunas cosas que hicimos, le mandamos un link a un participante para que entrara a un formulario, y en ese link ya estaba metido el código participante. También ustedes cuando abren un correo y tienen un link ahí a, no sé, una publicidad de algo, muchas veces viene con un identificador que no se ve, capaz que no lo ven porque es una dirección larguísima, y bueno, por allá en algún lado lo tiene.
pero se usa, no es nada loco identificar a alguien por la URL. Y si nosotros estamos, en vez de tenerlo así abierto, podemos tenerlo así abierto, pero si además mandamos un link, por ejemplo, tenemos una lista de gente a la cual vamos a convocar, le mandamos un link diferente a cada uno y dentro del link le ponemos algo que lo identifique. Entonces, ahí con esa URL lo podemos identificar. Ahora, acá voy a una para atrás. En este caso estoy usando esta construcción, y capaz que a ustedes les sorprende, es medio loco, new URL de document. Bueno, document URL lo que les da, bueno, que document es un objeto que me lo da, lo puedo usar del navegador. Esto era lo mismo que usaba por acá para pegarle un evento. Es el mismo objeto. En este caso estoy llamando una función, en este caso, perdón, en el caso de la de event listener estoy llamando una función, en el caso del document.url estoy llamando una propiedad, un atributo del objeto. Es como el bloque aquel que teníamos. Voy un poco para atrás. Para que esté un poco más claro. Es como esto, en vez de ser experimento, acá hay un bloque que se llama documento que me lo da el navegador. El navegador de JavaScript le presenta de alguna manera una cosa que se llama documento, que tiene una lista de cosas, por acá hay URL, que es la URL que cargamos. Entonces el navegador ya le mete acá URL valor tanto, lo que está ahí arriba. Una función acá, add event listener. Hay otra función que eso lo arma el navegador. Y nosotros accedemos a él a través del puntito. Entonces, no tiene mayor diferencia que lo que veníamos haciendo de antes. Entonces, acá. URL es un atributo del documento que es un string, es el string ese que está en la barra de navegación, eso que tenemos ahí arriba. Ahora, este URL que está acá, new URL que está acá, lo que hace es construir un objeto. Nosotros teníamos varios constructores que habíamos visto, varias formas de construir un objeto, perdón, que habíamos visto, y una era con este new URL. Lo habíamos usado con el new date. El new date nos daba una fecha nueva, que ahí podíamos después tomar el día, la hora, hacer cosas, que era más fácil tomarlo de ese objeto que si tuviéramos un string, que tuviéramos que cortarlo y buscar dónde está el día, la hora, no sé qué. Entonces es más fácil acceder a eso a través de un objeto que encapsula todo ese comportamiento. Entonces, con esta construcción, URL va a leer el objeto de la función, esta URL, va a leer este string, y con este new va a hacer algo ahí, va a hacer unas cosas, no sé qué, y le tira un objeto ahí que tiene cosas. Hay veces que en general, JavaScript lo que tiene es que, y CSS también, es que hay veces que los navegadores viejos no hay cosas que no funcionan. ¿Qué es un navegador viejo? Bueno, es algo que depende. Entonces, hay gente que ya harta de no saber qué funciona, qué no funciona, qué no sé qué, hicieron una cosa que se llama Can I Use, que lo que hace justamente si quieren saber, bueno, tal cosa, ¿la puedo usar o no la puedo usar? ¿Dónde? No sé qué. Entonces, voy a clicar ahí en el Can I Use. Entonces les abre ahí, por ejemplo, en este caso yo le puse URL. Y entonces busca ahí. Y dice, bueno, URL API es esto que estoy usando, el URL no sé qué. Y acá les dice, por navegador, por versión, no sé qué. Es medio complicado, pero lo que importa es que acá arriba hay un global. Y acá está, verdecito es bueno, verdecito, good. Dice que el 96% de los navegadores lo soportan. Esto supuestamente, este 96% no es de las versiones, todo es como de los navegadores que se usan ahora. Digamos. Es como una cosa así, como que el 96% de los usuarios no tienen problema con esto. Yo como criterio tengo que decir, más del 95% lo uso. También hay algunas cosas que de repente no la pueden usar así directamente, pero sí de repente pueden cargar una librería, entonces si está menos de porcentaje que a ustedes les gusta, cargan esa librería y chao, eso lo entiende todo el mundo. Nada, después esto es como un input para ustedes y después la decisión es de ustedes, si lo usan o no. Pero sepan que por acá tienen un montón de información y
es es un buen dato, digamos, un buen pique. A veces que tengo dudas si puedo usar esto o no, y entonces es un buen dato. También yo lo pienso más para eh, cosas un poco más estándar, digamos, capaz que si ustedes lo están pensando para de repente participantes determinados, cuando dicen que no quieren perder a nadie. Acá yo quiero que sea 100 y chao, porque no me puedo arriesgar a perder a nadie. Bueno, tendrán que agregarle alguna librería, alguna cosa para no tener problemas. ¿Está? Y después les dejo el link acá a la documentación del new URL ese que les puse. La URL construye un objeto creado y no sé qué, y acá tienen toda la documentación, un ejemplo, ahí, acá tienen las propiedades, tienen todo. Bueno, entonces, ¿está escuchando un micrófono? No sé si hay una pregunta. Ya, entonces, tenemos la URL. Usar todo el string así es como un poco mucho. La verdad que es un poco mucho. Y además tiene un problema de que si de repente cambian de dirección, si lo ponen en el mismo servidor de repente, pero cambiaron la dirección porque es una dirección que esto es muy largo, en sí que y tal, chico, vamos a ponerle otro nombre. Después van a tener el formato de los IDs de los participantes va a ser diferente, el formato de la longitud va a ser el medio no muy prolijo. Entonces, es un poco más prolijo tomar algún dato de la URL como identificador. Normalmente lo pasaría como un parámetro un poco diferente, pero acá para hacerlo más simple, lo voy a pasar en lo que llama el fragment de la URL. Y acá les dejo la documentación. Si cliquean acá, voy a entrar a la página de Wikipedia. Hay toda una cuestión, una URL, nosotros vemos el caso más sencillo, por ahí también les había dejado la documentación, una documentación de Firefox, de Mozilla, perdón, que hablaba de la URL, pero una URL puede tener más cosas, digamos, de la que vimos nosotros. Una cosa que puede tener, que está por acá, es un hash, es un numeral. Numeral identifica un fragmento del documento. Es lo que se usa para ir, cuando ustedes van directo, a veces que ustedes les pasan una dirección, como en este caso creo que es. Ahí va. Acá, si ustedes ven la dirección, es algo de la Wikipedia, pero hay un numeral generic syntax. Entonces acá, cuando ustedes cargan esto, les va directo a esto que dice generic syntax, porque va a una parte del documento. Y hay una manera como identificar. Quiero ir a tal sección del documento. Entonces para eso es que está el fragmento. Nosotros estamos abusando un poco en este caso de eso y lo estamos usando como el identificador de participantes. En realidad hay mejores maneras de hacerlo, pero no quería complicar. Entonces les dejo el link y nada, entonces ahora podemos usar, voy alguna para atrás, así les queda resaltado el color. Entonces usamos ese numeral, ese hash, como identificador de participantes. Eso se lo tenemos que nosotros poner, digamos, le mandamos el link con eso. ¿tá? Y ahí ya lo tenemos identificado. ¿tá? Entonces tenemos el código acá y lo podemos poner acá como parte de los datos que vamos a registrar. Por ahora no estamos registrando nada, es una lista, no estamos haciendo nada. Entonces hay que guardar esos datos. De vuelta, yo con esto soy un poco óseo, pero me gusta porque, nada, después de algunos años de programar, uno se da cuenta de que no es tan astuto como uno piensa y se empieza como a cuidar de los errores. Entonces, también es más fácil después cuando salta un error encontrar dónde está el error. Eso porque, digamos, si uno prueba esto y todo esto anda, de acá en adelante lo que uno vaya agregando es lo que puede dar error, en principio. A veces que hay cosas media complejas bueno. Pero en principio si uno va probando y hasta acá anda, entonces vas agregando bloques y después si pasa algo es en ese bloque. Entonces por eso yo llamo a este bloque y si tengo un problema voy a mirar, lo que voy a mirar es acá, dentro de guardar función, dentro de la función guardar. Si hay algo más, bueno, buscaré un poco más, pero es como el candidato. Entonces, tengo la lista de los datos que quiero guardar y después voy a llamar a la función guardar datos. Por ahora, como solamente es como que quiero ver lo que está pasando, no voy a guardarlo todavía, quiero ver qué es lo que voy a guardar.
lo único que hago es hacer un print, digamos. No sé si recuerdan que este console log lo que hace es en la consola web, que la abren con el Control Shift K o con el acceso que tengan en Firefox, yo lo abro con Control Shift K, el navegador que tengan ustedes, capaz que tienen un acceso similar, y ahí me lo imprime y lo voy a ver. ¿Tá? Entonces, si yo acá lo puse acá en una parte para que no me moleste con la presentación. Acá yo le pongo evaluar, y entonces ahí me muestra lo que me da el print ese, digamos, el console log me muestra el identificador, porque yo acá en la URL le puse hashtag A-1, digamos, hash-1. Entonces voy en el ensayo 0 porque el primero era 0, la pregunta es 1 más 2, la respuesta es 3, y la respuesta correcta, perdón, y la dificultad es 1. Entonces eso es lo que estoy guardando. Si yo acá intento otra cosa, ¿sí? Ahora, ese fue el 0, pero pasé al siguiente, entonces si yo acá pongo 8, ya estoy en el 1. Entonces ya voy cambiando de ensayo. ¿Está? Como verán, este registro está muy simpático, entonces se puede mejorar un poco. Les dejo por ahí. Registrar respuesta es de cajón, digamos, no estoy registrando el input de la persona, no lo estoy registrando, y no lo tengo en ningún lado. Y después algo que sería útil es registrar si acierta. Y no es fundamental, porque tenemos la respuesta correcta, la estamos registrando, y estamos registrando la respuesta del participante. Así que de última, podemos hacer nosotros la comparación y ver si son iguales. Pero si les queda cómodo, también pueden loguear. Les dejo ahí como ejercicio esto para después cuando suba la presentación. Entonces, gente, ahora sí, después de todo este mega resumen, y más que mega resumen, estas cosas no las habíamos visto, ya vimos todo lo que estaba, nos quedamos en la puerta, estamos en la puerta. Ya hicimos todo lo que hay que hacer del lado del cliente, ya hay una tarea, no sé qué, y ya estamos prontos para mandar los datos. Pero ¿a dónde? Ahora van a, no sé, al éter, ¿a dónde? No van a ningún lado, ahora hay que mandarlo a algún lado. Y nada, hay que remangarse ahora y ponerse a trabajar del lado del servidor. Entonces, les recuerdo que está esto de la arquitectura que se llama cliente-servidor. Lo que se llama cliente, en este caso sería el navegador del participante, y el servidor sería el servidor donde nosotros tenemos subidas las cosas. Que ya hablábamos del servidor, no lo voy a repetir. Entonces, cuando uno habla de cliente, esto te voy a aclarar porque capaz que se confunde, está hablando del programa, no está hablando de la persona. Entonces no estoy diciendo que participante es un cliente, no, participante es el participante. Cliente es el programa que está usando para entrar, es un término técnico. ¿tá? Entonces, tenemos la cosa al lado del cliente y las cosas al lado del servidor. La cosa del lado del cliente se ejecutan en la computadora del cliente, ya sea un celular, lo que sea, es ahí. En esa computadora. Y al lado del servidor es en otra computadora, son dos computadoras diferentes. Entonces, lo que sea que esté pasando en un lado, el otro lado capaz que no se entere. Perdón. Entonces, lo que está al lado del cliente, el programa, digamos, que está que le estamos presentando al cliente, muchas veces se llama frontend. Es como si fuera la vidriera de comercio o el mostrador del comercio. Es como lo que da de cara a la gente que está entrando. Y el backend, lo que se llama el servidor, es como el soporte que está atrás. ¿tá? Es como si ustedes, no sé, fueran a una fábrica de pasta y tienen atrás, no están viendo la elaboración, bueno, donde les venden es en una cosa y después se elabora en otra, o la panadería. Generalmente uno no ve el horno donde están haciendo las cosas, sería como el backend. El frontend es el mostrador donde te atiende. Muchas veces son hasta gente diferente la que trabaja en frontend y en backend porque, digamos, el conjunto de habilidades, de skills que uno necesita para una cosa y para otra, muchas veces no son las mismas. Entonces, muchas veces eso, son personas diferentes. Inclusive dentro de cada uno de esos hay especialidades, porque dentro del servidor hay muchas cosas, hay muchas cosas, y entonces generalmente tampoco la gente hace todo. Entonces, esto se los voy a contar y es como capaz que es lo que van a tener
como menos para aplicar en sí directamente ustedes la parte del servidor, porque capaz que más se concentran en la parte de la tarea en sí, de lo que le van a mostrar al participante. Si tienen la suerte, digamos, de que tienen, digamos, una estructura que mantiene eso. En el SISI ese problema no lo van a tener porque tenemos los servidores, yo me encargaría de la parte de subir y ver un poco cómo hacer que funcione, y entonces por ese lado estamos un poco cubiertos, pero capaz que, que no, que en algún caso no les pasa eso, o capaz que tienen algo tan complicado que no entendemos nada de qué es lo que está pasando y se complica. Entonces, nada, les digo que esto que vamos a ver es como más de cultura general, más de que sepan, y sobre todo de poder dialogar con la persona a la cual le van a plantear el problema, ya sea el informático que está haciendo la parte del servidor, o un colega de ustedes, o no sé, alguien del equipo donde están haciendo el proyecto, o lo que sea. Digamos, es un tema de manejar vocabulario y de entender, más que de saber de pe a pa todos los conceptos. Entonces acá va a haber de vuelta otra tanda de información un poco potente. Esta es la parte que les voy a decir que menos se asusten si quedan colgados. Entonces nosotros nos vamos a concentrar, después ahí, digamos, el rojito, en la parte de cliente. Lo que hoy vamos a ver ahora de servidor es como de lo poco que vamos a ver de servidor. Es un rato y bueno, después, si quieren verlo como una caja negra, será una caja negra. Pero vamos a poder dialogar. Entonces, servidor ya vimos que era esencialmente una computadora con una buena conexión, que esté prendida ahí todo el día, que esté andando, pero con eso no tenemos nada. Con eso tenemos algo ahí que está andando, pero no está haciendo nada. Entonces necesitamos que haga algo. Ese hacer algo son programas que están corriendo y haciendo cosas, dando servicio, página web, correo, que esto, que lo otro. Esos programas están ahí escuchando, están esperando que venga alguien y les pida algo. Y en general, esos programas que están como ahí esperando se llaman demonios. Les dejo acá el link. No me pregunten por qué, pero se llaman demonios. Entonces, el demonio está escuchando ahí, está esperando ahí atentamente a que alguien venga a hacer algo y ahí le salta. Entonces, eso es general. Es un programa general. Ahí les dejé el link y les va a contar que es un demonio general. Para nosotros, no vamos a usar una cosa así. En general, vamos a usar específicamente el servidor web para las cosas que hacemos nosotros y servidor tal para tal otro servicio. Por ejemplo, tenemos los archivos que acá en el CIS se habían armado, creo que Bruno con Álvaro habían armado ahí un servidor y mandaron toda la documentación y todo para que la gente se conecte. Eso es una especie como de nube de archivos. Ahí ustedes pueden entrar y ver los archivos que tienen, subir, bajar, lo que sea. También con lo que seguramente están familiarizados es con servidores de correo, que es lo mismo, hay un servidor en algún lado, cuando usted manda un correo, escucha y manda el correo y anda por ahí haciendo cosas. Servidor web, de los otros no vamos a hablar mucho, pero sí servidor web, que es lo que más nos importa ahora. Hablamos de que hay dos protocolos, que son HTTP y HTTPS, que son los que usamos para la web. Hay otros protocolos, pero estos son los que usamos para la web. Y para las cosas que estamos haciendo nosotros. Hay otras cosas que son web también que son otros protocolos que ahora no los vamos a ver. Acá lo fundamental es que hay pedidos y respuestas. O sea, el cliente le pide al servidor cosas y el servidor le responde y le manda lo que sea. Si pudo mandarle lo que le pidió, le manda, y si no, le dice, le da algún error. En general, las respuestas las manda como archivos. O sea, nosotros en el servidor lo que recibimos es, me piden el HTML, me piden CSS, me piden JavaScript, me piden una imagen, me piden un video, yo mando el archivo. Ahora, hay veces que no es tan fácil la vida y no está así como todo estipulado, no es estático esto. Por ejemplo, la página de inicio de la Wikipedia. Si ustedes van a la página de inicio de la Wikipedia, va cambiando. Ahí le dice, bueno, hoy pasó tal cosa, en cada día le va diciendo un hoy esto.
Entonces no es que hay alguien ahí que está, yo quiero creer que no hay alguien que está tipeando eso. Y lo que está pasando es que hay un programa que sabe, digamos, tiene como un registro de todas las cosas que hay en Wikipedia, de hoy pasó esto, de cada día del año, y entonces ahí arma y va poniendo noticias y esto. Eso es un programa. Así como, digamos, como el servidor web es un programa, también hay programas que arman las páginas y, bueno, entonces ahí los programas empiezan a hablar. Entonces capaz que el servidor web no solo es que lee un archivo y lo manda, capaz que tiene que interactuar con otro programa y hacer cosas. Eso también es parte de sus tareas, digamos. Pero todo arranca con una conexión. Si no te conectás con el servidor, no hay pedido, no hay nada. Entonces, para conectarnos, necesitamos saber a dónde es que vamos a hacer el pedido, o sea, vamos a usar o el nombre o la IP. No hay mucha vuelta ahí. Y el protocolo, si va a ser HTTP o HTTP seguro. Ahora, con eso solo, del lado del servidor estaríamos bastante limitados, porque si no, imagínense que un servidor, una máquina, puede tener varios servicios, puede tener correo, página web, recién vimos archivos, puede tener muchos servicios. A su vez, dentro de, por ejemplo, dentro de la web ya teníamos HTTP y HTTPS, y pueden haber otros. Entonces, es como que todo eso, escuchando a la vez ahí a ver qué pasa, es medio engorroso, medio que fácilmente se puede haber una confusión, ¿no? Puede decir, puede saltar el coso de correo y decir, y esto es para mí, y entonces viene el navegador, no, el browser, perdón, el servidor web. No, esto era para, y se empiezan ahí, entonces lo que se hace para ordenarse es dividir las conexiones, digamos, en puertos, que es como si fueran los teléfonos internos de una facultad, los teléfonos internos de una institución, de cualquier lugar. Entonces ustedes como que llaman a un número y después ahí discan en interno. Esto es lo mismo. Hay algunos internos, entre comillas, algunos puertos que son estándar, que si uno quiere comunicarse con el HTTP de un servidor, ya sabe que tiene que golpear el puerto 80. Si es el HTTPS, es el puerto 443, y así. Hay veces, esto se los comento de vuelta, cultura general, tampoco si lo saben bárbaro, si no saben tal. Hay veces que no todos los puertos son para afuera. El caso típico de lo que nosotros manejamos es un servidor web que tiene que comunicarse con una base de datos. La base de datos es una especie de planilla de cálculos complicada, digamos. Tiene ahí, tiene columnas y tiene los datos que son cada fila y sabe cómo mandar, pedir y hacer cuentas y cosas. La base de datos es los datos que están por ahí que se le pueden pedir con mucha agilidad y facilidad. Y entonces, el servidor web es muy común, digamos, que llame una aplicación y que la aplicación tenga que ver cosas del servidor de base de datos para poder armar la respuesta. Arma la respuesta, se la da al servidor web y vuelve. Entonces es muy común que, entre comillas, el servidor web le hable al servidor de base de datos, y porque está el programa ese en el medio, ¿no? Pero vamos a decir que el servidor web le habla a la base de datos, que hablan ahí, no sé qué, pero no me interesa de afuera, que alguien de afuera me vea la base de datos. Eso yo no lo quiero. Yo quiero que todos los accesos sean a través de la web, que nadie me toque la base de datos. Entonces, para eso existe, lo llaman los firewall. El firewall lo que hace es restringir el acceso bajo ciertas reglas. Entonces, por ejemplo, una regla es, desde afuera solo ven el puerto 80 y el puerto 443. Desde adentro veo cualquier puerto, por ejemplo. Eso puede ser una regla. Y así pueden hacer otras reglas. Bueno, y otra regla puede ser desde adentro no abras una conexión para afuera. Porque si sos un servidor no necesitas andar conectando para afuera. A veces sí, a veces no. Depende. Bueno, entonces eso, el firewall regula cómo se conecta quién con quién y los puertos y todo eso. Entonces ahora, en vez de pensar solo, digamos, en el protocolo y la dirección que habíamos hablado antes, nos conviene también hablar de puerto y eso meterlo en un solo concepto, que es a dónde, donde lo vamos a conectar es ahí, qué máquina, esa va a ser la dirección, con qué protocolo y a qué puerto.
ese paquete de cosas lo vamos a llamar un socket. Un socket va a ser eso, un lugar donde nos vamos a enchufar de toda esa enormidad de cosas, a ese lugar nos vamos a enchufar, ese socket. Entonces, ahora, recapitulando, tenemos del lado del cliente, va a agarrar una URL. En esa URL va a tener protocolo, servidor. Si es en un puerto estándar, por ejemplo, si es mi HTTP, no le pongo el 80. Pero si no es en un puerto estándar, le voy a tener que poner también el puerto. Y después viene el recurso que le voy a pedir. Ese es el request. Del lado del servidor, lo que tiene que hacer es establecer una conexión. Si lo único que tiene que hacer es devolver un archivo, agarrar el archivo, o si tiene que hablar con algún programa para dar la respuesta, manejarse con el programa, elaboran la respuesta y listo. ¿Está? Ahora, estiro así, en frío, frájate, porque tampoco podemos alargarla mucho, porque se nos va la hora. Esto, ya les digo, es así un pantallazo, no se estresen por entender cada línea y cada cosa. Esto es un código, esto es en Python, esto es un código que lo que hace es servir archivos. Vuelvo al anterior, acá en es la parte de esta, solo servir archivos, no se va a comunicar con ningún programa. El programa es él solo, él hace todo, y listo. Entonces, este es un script de Python que lo que hace es, si lo leemos más o menos vamos a entender lo que pasa. Acá es un servidor HTTP, acuérdense teníamos HTTP y HTTPS, en este caso es HTTP. Y vamos a importar este socket server porque podemos hacer dos cosas con los sockets. Podemos escuchar una conexión o nosotros conectarnos ahí. O sea, podemos, tipo, en cliente-servidor, digamos. Entonces, en este caso, voy a levantar un servidor de socket. ¿Está? ¿Qué puerto? Puerto 8000, porque pintó de puerto 8000. En este caso no es estándar porque estoy haciendo una aplicación yo y lo pongo donde se me canta. Handler. Esto es como el mismo concepto de los manejadores de eventos de JavaScript. Va a haber un evento que es que alguien se va a conectar. Digamos, va a pasar ahí un evento y bueno, con ese evento yo voy a tener que hacer algo. Entonces, la idea es la misma que en JavaScript. Hay un evento y manejo ese evento. No se preocupen del detalle. En este caso, hay un servidor y bueno, hay un request. Más o menos hay un request. Voy a hacer algo con ese request. Hay un handler del request. El HTTP, más o menos un ruido. Entonces, agarro este servidor de socket. Voy a usar el protocolo TCP. Podré usar otro protocolo. En este caso, TCP. Voy a usar el protocolo TCP. Este es el nombre del servidor. Que nosotros no le vamos a poner nada porque está en mi máquina. No tengo nombre de mi máquina. La máquina de mi casa no tiene nombre. Entonces, el puerto es el que ya le puse. Y el handler es el que definí recién. Que lo que va a hacer es un handler que digamos que Python ya lo tiene armado. Ya es acá que dice simple HTTP, ya lo tiene armado, ya sabe lo que tiene que hacer. Sabe que tiene que buscar el archivo en donde estoy parado ahí, el tipo va a buscar el archivo. Si lo encuentra, te lo da, y si no lo encuentra, manejate. Entonces, bueno, todo eso va a ser, esta D en general significa demonio, como yo les había dicho antes de la D. Un demonio de HTTP, en general, si ustedes se fijan en el proceso, va a tener una D. Servidor de base de datos va a tener una D, en general es como costumbre encajarle una D ahí. Entonces, el servidor, el demonio HTTP, cuando arranca la cosa va a decir, bueno, si cuando arranque voy a avisar, esto es del lado del servidor, voy a estar avisando, mirá, estoy escuchando el puerto tal. Y después de que avise eso, arranco a escuchar acá, serve forever, nunca más en la vida va a soltar el proceso. Esto es una característica de los demonios. En general nosotros cuando ejecutamos un proceso termina. El demonio se tiene que quedar ahí sentadito escuchando a ver si viene alguien. Entonces ese no termina. Por eso está el serve forever and ever. Te quedas ahí escuchando. Entonces se queda escuchando, a no ser que nosotros del lado del servidor lo cortemos. Si lo cortamos, se corta. Pero mientras no hagamos nada, esto va a estar ahí escuchando. Esto parece magia negra, no se sabe mucho cómo está haciendo eso, pero digamos la magia está acá dentro del request handler, que se lee el archivo y lo pone. Después esto otro, más o menos se lee. Estoy escuchando y me quedo ahí. Lo que hace es mandar archivos, pero
con eso estamos un poco limitados, porque nosotros queremos guardar los datos del participante. Con esto solo no nos va a alcanzar, así que tenemos que ir un paso más. Entonces, para eso necesitamos guardar datos. Entonces, sí o sí, vamos a tener que ver una cosa que se llama verbos de HTTP, porque tenemos dos acciones posibles: leer o escribir. ¿Tá? Y lo mismo nos pasa con el HTTP. Para leer usamos get y para escribir usamos post. Hay más verbos, hay más leer, entre comillas, y hay más, por ejemplo, borrar. Si quiero borrar, eso es otra cosa. Si quiero modificar, eso es otra cosa. Hay más cosas. Pero tal, les doy así como les damos a nosotros, que son, hay 4 básicos, no me acuerdo si eran 4 o 5. Está get, post. Get es para leer, post es para guardar, put es para modificar y delete es para borrar. Esos son como los básicos. No entré en todos los otros porque no los voy a, ahora no los voy a usar. Digamos, un participante no va a borrar ni su registro ni el de nadie. Nunca más en la vida vamos a borrar ese dato. Así que no nos interesa ningún delete ni vamos a modificar nada. Lo que pasó, pasó. Listo, bancátela. Si le erraste, así que tampoco hay put ni nada. Es foto, 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 foto. Entonces le dejo acá el link a la Wikipedia donde les cuenta ahí de los métodos y todas esas cosas si quieren ver. Y si no, nada, vamos a usar eso. Entonces, get, de vuelta, no se asusten. Tranqui, que esto tampoco es para leerlo así, para saber el detalle de todo. Get, el verbo get, ¿cómo es la cosa? Acá, de este lado, tenemos el HTTP, el request. Me faltó poner acá los títulos. Esto es lo que pide el navegador. Cuando ustedes entran a una página, por ejemplo acá, example.com, cuando entran a esa página, el navegador lo que hace es manda este texto. Dice, get, dame la página de inicio, usando el protocolo HTTP, la versión 1.1, y el host es este, porque dentro del mismo servidor podría mandar páginas de diferentes dominios. En este caso, quiero esto. Eso es lo que pide el navegador. Y esto es lo que devuelve el servidor. El servidor siempre devuelve, primero, lo que llaman los encabezados, una lista de... Lo primero que le dice es si pude. Primero acá hay un OK, eso es bueno, OK es bueno. En general, lo primero es el estado, digamos, de la respuesta. Entonces, 200 quiere decir OK. Ya por la duda, ya, si no entendés lo que es OK, te pongo acá también OK. 200, OK, va. Y te estoy respondiendo con el mismo protocolo, o sea que, bárbaro. Te aviso que tipo de contenido es HTML. Podría haber sido, si me hubieras pedido una imagen, te iba a decir una imagen y así. Y te digo lo de la codificación, que si lo vieron por ahí, recordarán. 155 es la longitud de caracteres que tiene esto, porque si en el camino llega a haber algún entrevero, fíjate que tenga 155. Y te cerré la conexión y listo. Y ahí te mandé la página y manejate. Esto es el diálogo, si ustedes se ponen a mirar, este es el diálogo que ocurre entre el navegador y el servidor. ¿Qué es lo que está acá? Cuando yo les mando esto, puede haber sido un programa que lo generó, no tiene, puede ser el texto que está acá, puede ser dinámico, quién sabe lo que hay. ¿Qué es lo que hay atrás? No sé, pero sé que el navegador mandó este get, este request, y el servidor respondió con esta respuesta. Acá les dejo el link a la documentación del otro método que es post, que esencialmente es lo mismo, no lo puse porque era como más de lo mismo, solo que acá abajo de esto, como es un post, le estoy mandando información. El típico es un formulario, estoy llenando un formulario y mando el formulario. Entonces acá abajo viene el formulario, digamos, entre comillas, en un formato que le gusta al servidor, digamos, que lo levanta, es un texto y chao. Pero no puse ahí para no agregar más cosas. Ahí tienen el método post. Y acá habla de los headers, que es esto otro que les comentaba, que va acá antes del contenido. O sea, que ahí pueden haber varias cosas. Por ejemplo, una cosa típica es alguna identificación, la fecha, alguna identificación del archivo para no estar bajando varias veces el mismo. Yo les contaba que si el navegador se da cuenta de que hay un archivo que ya bajó, no lo baja de vuelta. Es la pérdida de ancho de banda. Entonces no lo baja de vuelta. Y para eso podemos usar los headers. La respuesta, arriba yo les decía que el código de respuesta, el 200 es OK, el 404, que habrán visto alguna vez, es not found. A veces se puede encontrar con un 500 interno del server. Es que
fue tan catastrófico lo que pasó que el servidor web explotó y lo único que puede decir es socorro y entonces manda ahí un 500. Eso explotó todo. En general uno lo ve en un 500. En general lo que puede llegar a ver es un 400. Un 404 es, no sé, yo todavía no encontré lo que me pedí. Les dejo acá el link a listas de códigos de estatus. Acá también hay un estándar, digamos. En general lo que van a ver son estos. Hay otro que no está por acá, que en general uno no lo ve porque es una redirección. A veces que uno entra a una página y te redirige a otro lado. Creo que es 301 y 302. Hay uno que es redirección permanente y otro que es redirección temporal. Bueno, en fin, hay otros códigos. No voy a entrar en eso. Entonces, lo que teníamos recién era un servidor web, pero que servía archivos así, como podía. Ahora vamos a tratar de hacer algo que escuche, que nos reciba el registro del participante. Entonces, vamos a tener que hacer algo un poco más elaborado. Entonces, de vuelta, el HTTP server vamos a agarrar, pero no nos va a servir el de hoy que era solo archivos. Vamos a tener que levantar algo para recibir los pedidos y vamos a tener que mandar una respuesta. Entonces vamos a tener el request y el server. Este time no lo voy a usar ahora porque te tomé el ejemplo y el ejemplo estaba, yo acá no lo voy a usar. Esto lo voy a correr en mi máquina, entonces voy a llamar localhost. Si ustedes lo corrieran en un servidor de verdad, digamos, le pondrían el nombre del servidor que va ahí. Y en este caso, el puerto 8080 es también muy común poner 8000, 8080. No sé, a gente le gusta cosas que sean como 8000 algo. Bueno, ponen por ahí. Entonces, de vuelta acá, no se compliquen, es entender la idea. Voy a agarrar la base esta para manejar las requests y lo voy a armar como el mío, digamos. Voy a tomar esa base y voy a armar mi manejador de pedidos. El request handler lo que hace es escuchar el pedido y responde al pedido. Como en JavaScript, digamos. Hay un evento que me piden, entonces ahí yo respondo. Y yo, en base a ese, voy a hacer el mío. ¿tá? Entonces, lo que tengo que hacer es responder a los diferentes verbos. Hay un verbo get, tengo que responder al verbo get. ¿tá? Si se fijan acá, no van a ver el socket y no sé qué. Es porque atrás de toda esta magia hay socket y hay TCP y hay todas esas cosas locas, pero están como atrás de todo eso porque es como, bueno, siempre, más o menos eso siempre es lo mismo, entonces, bueno, lo pongo ahí adentro de una abstracción, pero sepan que está por ahí atrás. Entonces, ¿qué hago si me piden un get? Bueno, lo voy a mandar como respuesta a un 200. Primero, ok, le voy a decir, y aparte le voy a decir ok. Lo único que le voy a decir es ok, chao. Y listo, afuera. Entonces, el servidor web lo que va a hacer va a ser un servidor HTTP, que voy a usar el nombre que le di y el puerto, y va a estar escuchando con esta función que yo le pasé. Con esta función, no, perdón, con este paquete de cosas que yo le pasé, que lo que va a hacer es responder a un get, con un 200 y ok, y listo. Y el ser forever, porque es un demonio. El demonio, chao, se queda ahí escuchando. Esto lo que hace es recibir un get. De vuelta, nosotros lo que necesitamos es escribir cosas, así que lo que vamos a usar es un post. Pueden usar lo que quieran, el nombre que quieran. Esto es como, vamos a tratar de hacer las cosas estándar. Ustedes hagan lo que quieran. Pero entonces no van a poder usar acá el do pirulo porque van a hacer lo que quieran. Van a tener que trabajar más. No hay problema. Igual lo que tiene bueno usar los verbos estándares, digamos, el get y el post, es que la gente que lo lee ya saben qué intención tienen ustedes. Entonces, van a tener espacio para la creatividad, creen en otras cosas. Con el protocolo eso no se complica. Entonces, tenemos el get de hoy. Del lado del servidor como que con eso estaría. Entonces lo que podemos hacer es intentar comunicarnos por JavaScript, ya que teníamos ya medio pronto el JavaScript, lo único que tenemos que hacer es mandar cosas. Bueno, a ver si nos podemos comunicar con esto. ¿Cómo nos comunicamos? Bueno, con esta cosa loca que se llama HTTP request. O sea, vamos a pedir, hay un request y hay un response. Entonces,
acá hay vean que acá hay un request handler. Este va a manejar cuando me llega un request. Y este lo que va es a hacer el request. Este hace el request y este maneja el request que le llega. Entonces voy a abrir una conexión con ese request que voy a hacer desde el navegador. Esto es JavaScript. Y entonces voy a abrir una conexión que va a ser un get. Acuérdense que esto es abre y cierra. Entonces abro un get y recibo. Si quiero hacer un get y un post, tengo que abrir otro. No me sirve un get y post. Entonces abro un get y ahí le paso la URL. Esto es una URL que ya se ve como algo más parecido. Es protocolo HTTP, el nombre del servidor, que es el localhost, y el puerto 8080. Porque no estoy usando el estándar HTTP. Entonces hago un get y al final, cuando lo termine, lo mando. En este caso, ni siquiera estoy haciendo nada con la respuesta. Lo único que estoy haciendo es mandarlo. Esto, créanme que funciona, no lo quise complicar más porque nada, iba a ser más código y no aporta mucho. Pero si quisieran hacer algo con la respuesta, por acá pueden hacer algo con la respuesta. Pero lo que más me interesa es pasar al post. Entonces, acá en cambio, en vez de get, lo cambio por un post. Voy a responder con un 200, como que está todo bien, y tengo que leer lo que me mandaron. Entonces, esta construcción es para leer lo que me mandaron. No se compliquen, no voy a entrar en el detalle, pero necesito leer lo que me mandaron. Entonces, este body es el cuerpo de lo que me mandaron. Y acá en el post, yo le puedo mandar algo. En este caso le mandé buenas tardes, pero le podría mandar, por ejemplo, el log file. Perdón, el log file no, el registro de este momento. Por ejemplo, participante acá le puse a 1, le saqué el numeral porque me complicaba el numeral. Le puse a 1, 0 es el ensayo, la pregunta, la respuesta y la dificultad. No le hice más largo esto porque si no, no me entraba en la presentación y empezaba a correr y era un lío. Pero, entonces de esta manera ya estoy mandando el registro. Y acá lo que tengo que hacer es guardarlo de alguna manera. Entonces este bloque de código que está acá, lo único que hace es guardarlo. Tengo que darle un nombre al archivo. Entonces como nombre voy a tomar el código del participante. Tengo que leerlo. Entonces acá viene esto de, tengo que partir en las comitas y después tomo la primera de todas esas que partí en comitas. Como acá también empieza con el 0, tengo que tomarlo así. Y después abro el archivo, después escribo el registro y después lo cierro. ¿Sabes? Si alguna vez vieron Python es esto. Un nombre de archivo, después con esto abro el archivo, con esto escribo los datos y ahí lo cierro. Y después que terminé con todo eso, respondo al que me pidió, ok, listo, ya lo hice, listo, sí, hice lo que me pediste. Entonces, con todo esto ya tenemos la manera de guardar los registros de participantes. Esta es la manera muy a pedal. Esto es realmente como hacer las cosas a manopla. Hay otras maneras un poco menos detallistas, digamos. Hay otras maneras un poco más, que se llama más de alto nivel, sin ir tanto al detalle. Esto para que vean lo que está pasando. Además, acá hay un yo estoy haciendo en la misma aplicación, estoy levantando un servidor web. No es lo que uno hace normalmente. Normalmente el servidor web anda por ahí y llama a algún programita que es el que hace estas cosas. Eso, sobre todo por temas de seguridad, también hay temas de performance, hay otros temas, entonces no es que uno corra un servidor web así como así y se quede más tranquilo. Esto es para darles una idea de todo lo que está pasando. Hay otra cosa por ahí que yo ni la mencioné, que son las bases de datos, que ya por ahí les decía, y no la mencioné acá en el detalle, de que en general nos comunicamos con bases de datos para guardar los datos. En general, esto que yo hice acá de guardarlo en un archivo, no es como muy eficiente de repente, porque esto es por cada participante, por cada ensayo. Entonces, es escribir, fíjense que abro el archivo, abro el archivo, escribo y lo cierro. Abro el archivo, escribo y lo cierro. Cada vez que me lo manda, capaz que hay una manera más eficiente, bueno. Y después cuando vaya a bajar ese registro, tengo que hacer cosas en fin. Es mucho mejor una base de datos que hacer esto acá. Pero no me quería meter en base de datos, así que
lo dejé solo con un archivo. Entonces, ¿alguna pregunta hasta acá de todo esto? Todo clarísimo. Bueno, esto que les vuelvo a repetir lo que les decía antes, esto que les conté hoy es un poco el cuento de qué es lo que hay en esa caja negra que es el servidor. Y es para tener vocabulario, porque tenemos que hablar de puerto, el puerto tenemos que poder hablar. Olvídense que puerto tenemos que poder hablar. Y tenemos que poder hablar un poco, por lo menos, de pedido-respuesta, de un get, de un post, porque es como un post, es un formulario. Cuando mandan un formulario están haciendo un post. Entonces, no hay mucho safe de get y de post. Y después